Bueno, entonces vamos a iniciar con la sesión. Voy a recordar un poco cuál es como la infografía y los colores que indican en qué parte estamos ubicados, en qué capítulo de la sesión. Entonces, todo lo que tenga fondo azul se refiere a la presentación que yo hago sobre técnica de informes, de los temas principales. El color negro lo utilizamos para repasos rápidos de algunos aspectos gramaticales que todos conocemos, pero con algunas sugerencias para tener en cuenta. El color verde lo vamos a usar para mirar todo lo relativo a la optimización del estilo en la redacción, aplicable en cualquier tipo de texto, personal, técnico, literario. El color naranja son los ejercicios que vamos a hacer en clase y el color violeta es para la prueba escrita al final. Entonces vamos a hacer una retroalimentación sobre la prueba que tenía dos partes. La primera era hacer una ficha descriptiva de este objeto para un museo dirigido a niños. Asigno un título, cuide orden, síntesis y calidad descriptiva del texto, controle la ortografía. Aquí abajo podemos ver el texto, hay una primera aproximación, digamos, traigo un ejemplo que no cumple con los parámetros y otro óptimo, entonces este nos sirve como para evaluar qué problemas puede haber. Lo voy a leer rápidamente. El teléfono con marcación giratoria. Este teléfono consiste de una base la cual sostiene elementos como un disco giratorio, el cual presenta los números del 0 al 9 y una bocina la cual permite escuchar y hablar. Es un texto incompleto, pues tal vez hecho de afán, no está enfocado a la audiencia. Fíjense que el requisito más importante que teníamos era escribir algo dirigido a niños y pues aunque lo podría entender un niño, falta dar un paso en ese sentido. El título es correcto, pero muy también frío en esa línea. Entonces miremos otra solución que presentó alguien que funciona, que creo que nos ayuda a hacer la reflexión. El título es Máquina para hablar con mamá. La máquina a su lado fue descubierta hace más de un siglo por un inventor italiano por la necesidad que tenía de hablar con su esposa cuando él estaba en su trabajo. Esta máquina, por ser la primera en su historia, no tiene videollamadas como hoy en día tienen los teléfonos, pero al descolgar la bocina y hacer girar el disco ubicando los dedos bajo cada número, nos permitirá marcar y así poder hablar con mamá. Entonces fíjense que es un texto más cercano, que le está hablando a los niños, que sigue siendo un contenido muy sencillo, cumple los parámetros, el título es sugestivo, como amigable y como busca acercarse a capturar o llamar la atención del visitante al museo. Hay de pronto algún problema con alguna coma o un par de comas, pero digamos que en esencia funciona como ejercicio y el objetivo de esta prueba era un poco hacer esa reflexión de lo importante que es saber adaptar nuestra comunicación a la audiencia a la cual queremos comunicarnos. No siempre nos podemos comunicar de la misma manera porque tenemos que hablar con personas que operan en distintas profesiones o en distintas especialidades, gente que tiene unos conocimientos, otros que tienen otros, gente que de pronto le cuesta más trabajo los temas técnicos. Tenemos todas las posibilidades. Miremos la otra prueba, era la siguiente: redacte un correo electrónico dirigido a su jefe donde haga un reporte sobre la afectación de la oficina por el invierno después de una visita suya, incluyendo unas recomendaciones, asignar un título. Entonces tenemos aquí pues también una respuesta veloz que nos deja algunas dudas sobre lo que sucedió en el invierno. Dice, afectación de la oficina ocasionada por el invierno. Ese sería el título. Cordial saludo. Por medio del presente correo se informa que la oficia presenta daños en los pisos y afectó 3 equipos de cómputo. Bueno, es un texto supremamente corto, no nos da suficiente información sobre lo que sucede. Hay un problema de tipeado con 2 palabras. Cuando hacemos un correo electrónico o en un documento grande, pues no nos podemos dar el lujo de tener errores de tipeado. Digamos que eso es parte de la responsabilidad nuestra, leer un texto, revisarlo y enviarlo óptimamente, no importa el destinatario. Una tilde puede cambiar las indicaciones, pero digamos, por el otro lado ya eso es en cuanto a la forma. En cuanto al fondo, nos falta un poco de contenido y pues para eso podemos mirar esta otra respuesta. El título es Reporte de afectación a instalaciones C de Cartagena por invierno-noviembre de 2020. Entonces fíjense que ya el título nos da un contexto importante, es un reporte, hay una afectación a las instalaciones en Cartagena, nos da la razón que es invierno y nos da la fecha. Con ese título yo sé si entro o no a leer ese documento, si me compete hacerlo, si es urgente o no.
y cómo lo organizó el autor. Dice: cordial saludo. Luego de realizar una inspección detallada de las instalaciones de la sede principal de la ciudad de Cartagena de Indias el día 17 de noviembre de 2020, se ha determinado que las afectaciones a la edificación son de tipo estructural y de tipo locativo. Entonces, bueno, ahí el autor divide el reporte en dos partes. Ahí podemos verlo de tipo estructural, de tipo locativo. Entonces, en el tipo estructural dice afectaciones a muros, evidencia de desprendimiento concreto, afectaciones a dinteles, ruptura de barras de acero. Y de tipo locativo da un detalle, porcentajes: 70% de mobiliario destruido, 100% de antenería presenta ruptura de cristal, etcétera, etcétera, y otra información de porcentaje. Y al final hay un cierre. Dice: hay un anexo, se presenta mayor detalle de cada una de las afectaciones, etcétera. Como complemento se adjunta en el informe el respectivo cuadro de cantidades de obra y el estimado de costos para recuperación. Quedo atento a cualquier comentario cordialmente. Digamos que es un texto correcto en ese sentido, tiene toda la información requerida, tiene un orden, y este es como un primer ejercicio sencillo que todos pues lo manejamos en el día a día, pero es un poco para hacer esa reflexión de la importancia de cuidar al destinatario. El destinatario a quien le enviamos nuestra comunicación pues debe recibir una información adecuada, completa, precisa. Este primer ejercicio nos permite entrar dentro del tema de orden y claridad, que es uno de los conceptos más importantes de este curso. Y bueno, vamos a ver inicialmente unos conceptos generales, como a repasar cosas que ya sabemos, y les voy a mostrar al final un ejemplo de cómo podemos tanto construir un documento básico, digamos, de manera ordenada y clara, o cómo podemos evaluar un documento que recibamos. Voy a dar un par de fórmulas muy simples. Entonces, en realidad la claridad pues es esencial para podernos comunicar de manera eficaz a nuestra audiencia, a nuestros lectores. Nosotros cuando escribimos siempre tenemos un propósito, que es o argumentar algo, o reportar algo, o consultar, o pedir, o vender, o comprar. Entonces siempre hay un propósito que está relacionado con una persuasión. Si no hay claridad y orden, el texto va a ser débil. Usualmente lo que se recomienda cuando se va a escribir un texto de mediano tamaño para arriba, pero fíjense que incluso el correo que vimos de ejemplo, aunque es un texto simple, también se le podría aplicar esta fórmula, es hacer un esquema de las ideas o de lo que se quiere reportar y ponerlos en orden. Cuando es un texto corto, usualmente lo vamos haciendo a medida que vamos escribiendo, pues porque no necesitamos poner una tarea previa para escribir un correo, pero para ciertos documentos sí es necesario hacer esa estructura, listado de temas, organizarlos, jerarquizarlos, y cuando identifiquemos un orden empezamos a resolver. Incluso al tener ese esquema podemos ir resolviendo en distinto orden sus partes, porque ya tenemos como la visión general. Para eso nos sirve. Entonces, ese esquema pues, nos va a permitir generar una coherencia y finalmente tener una unidad, y donde todo esté conectado, donde cada parte de lo que escribamos fluya y se conecte. Normalmente, el tema de la transición de ideas, digamos, es una de las más importantes, que tiene que ver cómo pasamos de una idea a una segunda, a una tercera y luego a otras, y finalmente una conclusión. Entonces vamos también a mirar en el ejemplo un poco cómo funciona eso y cómo pueden ser los enlaces entre las partes. Esa transición que se da, digamos, en los documentos para darle, digamos, como una potencia a ese orden, esa claridad del documento, depende de que seamos capaces de manejar lo que se llama el énfasis en un texto, en un párrafo. Todo documento siempre tiene una parte más importante que otra. Todo párrafo siempre tiene una oración o un par de oraciones más importantes, donde hacemos el énfasis del tema que queremos mostrar o comunicar. Entonces, el cómo hacerlo, pues es parte de lo que vamos a desarrollar. El tema del ritmo, de cómo escribir, organizar esas ideas, pues es algo también, un concepto que vamos a trabajar. Y otros elementos secundarios, pero que pueden afectar la calidad de un texto, como por ejemplo el punto de vista, que es la manera de la que estamos hablando. Si estamos hablando desde mi perspectiva personal, si estamos hablando desde la perspectiva de la empresa o donde nosotros estamos incluidos, o si lo estamos haciendo hablando nosotros como empresa y no como persona. A veces en los documentos colaborativos algunos usan un punto de vista, otros usan otro punto de vista, se genera un problema.
Normalmente eso se soluciona es con la coordinación o con las reglas de juego que se establecen. Hay otros conceptos que vamos a trabajar también. Aquí los señalo para que tengamos en cuenta cómo pueden influir en orden y claridad, que es el saber elegir las palabras adecuadas y precisas, cómo la ambigüedad puede generarnos un problema o incomodidad, porque la ambigüedad lo que nos genera es lo contrario a claridad. No se entiende qué es lo que se quiere decir o hay dos posibles interpretaciones. El uso de palabras vagas, clichés, expresiones idiomáticas o palabras que son más verbales o de la jerga cotidiana no suelen ser las adecuadas para usar en los documentos técnicos. Y el tema de la concisión. La concisión siempre es un requisito en una comunicación. La concisión no debe confundirse con brevedad, porque la concisión se refiere a no ser redundante o a no repetir ideas. Pero un texto, digamos un informe, puede ser un texto muy extenso, pero conciso. Entonces, conciso es que no repite cosas, si no se enreda, no da vueltas en la misma idea. Eso pues tiene que ver con claridad. Entonces miremos en el ejemplo cómo podemos aterrizar todos esos conceptos que conocemos, pero que necesitamos, digamos, como mirar de qué manera práctica podemos utilizar, como les digo, tanto para organizar un texto que vamos a escribir, como para revisar un texto que tenemos que evaluar. Entonces, escogí un texto de Grayling, que es un filósofo, de un libro que se llama El poder de las ideas. Este es un texto que se llama Egoísmo, define varios conceptos en ese libro, y es un texto de una sola página y tiene 4 párrafos, como pueden ustedes identificar por los tabulados. Entonces, el primer paso, tanto para evaluar como para escribir, es, si yo voy a escribir, es organizar las ideas. Digamos, en este caso hay 4 partes, hay un orden, y si estoy evaluando, pues lo primero que yo hago es como identificar cada párrafo y de qué trata cada párrafo. Los párrafos, digamos, me gusta mucho jugar con la analogía de la ficha de Lego. Las oraciones son como fichas de Lego dentro de un párrafo y los párrafos también son fichas de Lego dentro de un documento. Si yo hago tanto oraciones como párrafos claros, completos, autónomos, puedo moverlos. A todos les ha pasado o a algunos les ha pasado alguna vez que están escribiendo, ya llevan una hoja y dicen, no, esto no funciona y vuelven a empezar. Cuando uno escribe, uno debería, además de tener una estructura de temas para desarrollar, y todo lo que uno escriba se va adicionando. Uno lo que puede hacer es de pronto no estar satisfecho con la ubicación de un contenido al principio o al final. Es cuestión de moverlo, jugar con fichas de Lego. Entonces, ¿cuáles son las cualidades de una ficha de Lego? Digamos, son unidades autónomas, pueden conectarse con otras y pueden intercambiarse de orden. Entonces, si empezamos a construir frases y párrafos con esa lógica, pues vamos a poder tranquilamente mover un texto que de pronto lo empezamos a escribir y decimos, bueno, esta no es una buena introducción, esto es más del análisis. Pues no hay problema, lo corremos al capítulo de análisis. Lo otro es identificar cuáles son las oraciones, digamos, de inicio o las que nos dan el énfasis en cada párrafo para identificar cuáles son las ideas. Al identificar cuáles son las ideas principales en cada párrafo, podemos entender cómo está conectada cada una de las fichas del Lego de mi documento o del documento que estoy evaluando. Entonces, si miramos aquí rápidamente, el primer párrafo dice, el egoísmo es la creencia de que el propio interés es la base correcta de la moral. Hay una afirmación, hay un desarrollo. La segunda hace como un desarrollo, dice, el egoísmo ético reconoce que a menudo el hecho de beneficiar a otros redunda en el propio interés de la gente. Desarrolla otra idea. En el tercer párrafo hay otra frase que dice, los partidarios del egoísmo ético sostienen que resulta racional actuar de una forma calculada para producir el propio bien. Entonces, eso es una idea ya como de desarrollo más amplio, ya estamos en el tercer párrafo. Y lo mismo sucede en el cuarto párrafo, donde la idea principal o idea inicial habla de las diferencias de matiz que existen entre el uso de términos egoísmo y egotismo. Entonces, una manera de revisar rápidamente un documento es, por ejemplo, identificar eso. Si yo veo esa lógica y veo que hay como una secuencia, que hay una transición de ideas, pues me siento cómodo. Si no lo veo y yo veo que el tercer párrafo no está conectado, entonces empiezo a perder tiempo y a revisar y a encontrar los problemas.
El tema de la subordinación tiene que ver con la transición entre un contenido y el otro, y cómo yo puedo generar un elemento para conectar el final de un párrafo con el siguiente. Entonces, aquí señalé yo en verde que en el primer párrafo dice, y la idea de que el propio interés debería constituir la base de la moral, egoísmo ético. Ahí hace una definición. El segundo párrafo lo que hace es empezar a ampliar esa idea que apenas se nombró y se presentó en el primer párrafo. Entonces dice, el egoísmo ético reconoce que a menudo el hecho de beneficiar, ta, 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 ta. Entonces yo puedo usar, digamos, ese mecanismo. Entonces, revisemos, tenemos identificación de párrafos, identificación de ideas y identificación de conexión entre ideas. Eso es, digamos, lo importante. Si yo juego con esa lógica de fichas de Lego, voy a poder, digamos, sentirme un poco más cómodo con los textos que construyo. Para poder profundizar o hacer un pequeño ejercicio de trabajo en este momento, hacer este ejercicio que está aquí anunciado en la imagen. La idea es que cada uno de ustedes piense en una idea cualquiera, un tema profesional, un tema personal, un tema de hobby, y escriban un párrafo de 3 oraciones con las siguientes condiciones. Las 3 oraciones deben estar separadas por punto seguido. La construcción de las oraciones debe permitir un único orden, debe haber una transición de ideas, y cada oración debe ser autónoma. Autónoma significa que si yo saco esa oración del párrafo y la leo, tiene sentido sola. Entonces es algo muy corto, piensen en el tema que les interese o en el que se sientan más cómodos. Escuchemos a Juan Paneso. Bueno, pues las oraciones que yo planteé son las siguientes. El trabajo es una nueva modalidad que debido a la pandemia se ha popularizado. Es cada vez más frecuente que las personas laboren desde sus hogares y considero ha llegado para quedarse. Este tipo de trabajo requiere de mucha disciplina para poder separar el trabajo de las actividades del hogar y así poder dar respuesta a ambos aspectos de forma óptima. Pues ahí estoy como tratando de evidenciar primero como un origen de este tipo de trabajo, luego como un presente o cómo se ve como la situación actual y finalizo diciendo, o sea, la disciplina que se necesita para poder uno trabajar desde la casa. No sé si cumpla con las condiciones que pedía el ejercicio. Sí, está muy bien. Hay una presentación del tema del teletrabajo, una profundización y un cierre. Y digamos que las frases pueden funcionar de manera autónoma. Escuchemos a Verónica. El mío dice lo siguiente. La disciplina en el entrenamiento físico es clave para obtener buenos resultados. Entrene al menos 4 veces por semana y no deje pasar más de 3 días sin entrenar. Descanse como mínimo 7 horas diarias para permitir la recuperación de los músculos. Entonces, el primero es como el enunciado pues, principal, que es la disciplina como clave para ver los resultados físicos. Y pues son los 2 siguientes frases, son 2 recomendaciones que son claves para alcanzar este objetivo. Perfecto, también cumple muy bien con las condiciones. Lo mismo, 3 partes, cada frase es autónoma. Vamos a Alejandro. Bueno, mi texto fue el siguiente. Los sueños lúcidos y los viajes astrales le suceden a todas las personas todas las noches. El nivel de conciencia en nuestras noches del ensueño es lo más importante para poder recordar estas experiencias. Un ejercicio para poder generar esa conciencia en nuestros sueños es realizar pruebas de realidad en nuestro día a día. Muy bien, funciona perfecto. En la primera oración que está todas las personas todas las noches, procuremos que en una frase no repetir palabras, podemos decirlo de otra manera. Digamos que en esencia creo que está claro. Lo importante es que entendamos la lógica, el orden de las frases para que podamos construir buenos textos. Entonces vamos a ver en gramática esa regla que todos sabemos, pero que a veces olvidamos. Y yo diría que casi que si dominamos estas reglas que vemos hoy, tenemos controlada la mayoría de los problemas de redacción, de claridad y de orden de un texto. Entonces, ¿cuál es esta primera regla? Las oraciones simples van así: sujeto, predicado, punto, en ese orden. El predicado es el que contiene el verbo. En esta frase, el inspector realizó la inspección en la bodega. El sujeto es el inspector, el predicado es el resto de la frase. Si yo dijera el inspector realizó la inspección, coma en la bodega, hay un problema porque la coma ahí me está cortando, ¿sí? Me está cortando la frase. Lo mismo si lo hiciera antes del verbo, en este caso, porque una manera de controlarlo es hacer una pausa cuando está la coma y ahí nos vamos a dar cuenta que no funciona. El inspector
realizó la inspección en la bodega. Esa pausa ahí nos corta el impulso. Yo les traigo además estas dos frases que están conectadas, como las que ustedes construyeron con punto seguido. El inspector realizó la inspección en la bodega, más tarde regresó a su oficina. ¿Sí? Son dos frases que pueden ser autónomas, pero una está conectada con la otra. El sujeto de la segunda frase es tácito, o sea, no está, pero entendemos claramente que se refiere al inspector, que es el sujeto de la primera oración. Entonces, en esos casos puede ir así, como está, con punto seguido o con punto y coma, porque es una manera, digamos, como de agregar algo más relativo al sujeto inspector. Otro ejemplo, María prefería no trabajar con Ezequiel y por eso llamaba antes por teléfono para saber si él estaba en la oficina. Acá tenemos dos frases que son María prefería no trabajar con Ezequiel, una frase. La segunda, por eso llamaba antes por teléfono para saber si él estaba en la oficina. En ese por eso uno puede decir, por eso María llamaba antes por teléfono. Se sobreentiende que se refiere a María. Y esas dos frases se pueden unir con una conjunción, ahí la pongo en azul. Una conjunción es un conector y sin punto seguido si tienen el mismo sujeto. El sujeto es María. Entonces, como ambas frases se refieren a lo mismo, pues podemos poner la I para conectarlas. En este caso, María prefería no trabajar con Ezequiel, coma, y él igualmente la evitaba cuando ella llegaba a la oficina. ¿Qué pasa aquí? Fíjense que cada frase tiene un sujeto diferente. En la primera es María, en la segunda es él. Entonces, en este caso es preferible separarlas con coma, aunque no es obligatorio, porque aquí el I no está funcionando como algo que agregamos, sino que la coma nos está separando las frases. El I no es un elemento, no es una conjunción que se usa cuando decimos era rápido, dominante, coma, y tal. No, aquí estamos uniendo dos frases. Cuando tengamos dos frases con diferentes sujetos, podemos separarlas con coma para que no se nos vuelva una frase demasiado larga. Digamos, uno de los errores más típicos y es lanzar una idea en un texto que no termina nunca o que se demora mucho en llegar a un punto. No podemos abusar tampoco de hacer oraciones muy cortas, sobre todo cuando estamos presentando una idea compleja, porque si no nos va a quedar como ideas muy atropelladas, ¿no? Con muchos frenazos, por decirlo de alguna manera. Otro ejemplo, a María no le gustaba el pescado y a su cuñado le fastidiaba la mostaza. Entonces fíjense que cada oración tiene su propio sujeto, María en la primera oración y su cuñado en la segunda oración. Entonces, cuando prima la cercanía o si se trata de oraciones compactas, se puede omitir la coma, igual que veíamos en el ejemplo pasado. Otro ejemplo, María era alérgica al apio, su cuñado, por fastidiarla, siempre pedía que incluyeran este vegetal en las ensaladas. Ahí es incorrecto porque, por ejemplo, su cuñado queda como algo adicional al apio. ¿Sí? Yo tengo que separar las frases. María era alérgica al apio. Punto. Eso es una oración, sujeto, predicado. Siguiente oración, su cuñado, coma, por fastidiar la coma, siempre pedía que incluyeran este vegetal en las ensaladas. Pues fíjense, esta segunda frase también tiene sujeto, su cuñado, y el resto de la oración, que es el predicado. Si yo tengo eso claro, eso me ayuda a organizar y a separar por puntos o por puntos y comas, dependiendo, y a no generar confusiones. La gente empieza a veces a unir ideas, como en el ejemplo que está señalado ahí en rojo, como incorrecto, con comas y comas y comas y comas, y son una cantidad de frases y al final se puede generar confusión en saber a qué sujeto nos estamos refiriendo. La segunda regla básica, que ya la íbamos viendo, es la importancia del verbo. Verbo es el eje de la oración. El verbo es el que le da sentido a una frase. Fíjense lo que pasa con esta frase que va creciendo, Manuel en la plaza. Entonces, bueno, ahí yo me hago una idea de una persona en un lugar. Manuel en la plaza al atardecer. El mismo personaje en un lugar, en un momento específico del día. Manuel en la plaza al atardecer en medio de la lluvia. Tengo mayor información sobre un hecho atmosférico. Pero fíjense lo que pasa cuando incluyo yo el verbo. Manuel baila en la plaza al atardecer en medio de la lluvia. Baila, que es el verbo, es el que le da el sentido a la oración. Muchas veces construimos oraciones sin verbos. Cuando no hay verbos, hay problemas, ¿sí? A menos que estemos en un texto literario. Pero en un texto técnico, pues una manera de controlar mis oraciones, vuelvo y digo, es sujeto y predicado, y ahora el verbo, ¿no? ¿Qué papel juega el verbo en el predicado?
Otros ejemplos, yo puedo decir María embelesada. Si yo digo María lo mira embelesada, fíjense que el verbo mira es el que nos da como el sentido de por qué María está embelesada. Otro ejemplo, Manuel baila en la plaza al atardecer en medio de la lluvia. María lo mira embelesada. Entonces ahí nos hace falta separar las dos oraciones. En este caso, con un punto como vemos en el ejemplo enseguida. Manuel baila en la plaza al atardecer en medio de la lluvia. Punto. María lo mira embelesada. También podríamos, incluso si quisiéramos dar un énfasis, cambiar el orden de las palabras. Y fíjense cómo cambia el sentido en este caso. Manuel baila en la plaza al atardecer en medio de la lluvia. Punto. María, embelesada, lo mira. Y el embelesada está entre comas porque la frase en realidad es María lo mira. El embelesada entra ahí como un elemento de énfasis, entonces se pone entre comas para separar. Y aunque dice lo mismo que la frase anterior, esta tiene un énfasis mayor. El verbo es tan importante que incluso una sola palabra que sea verbo dice mucho. Cuando yo digo llueve, ya me hago una idea gráfica en la imaginación de qué está pasando. Pero lo que quiero que ustedes asimilen es la importancia del verbo en las oraciones que ustedes construyen en los textos cotidianos. Miremos este caso. María visitaba todas las semanas a su hermana y con la bicicleta iba de paseo. Fíjense que hay dos partes, ¿no? La primera y la segunda separadas por el i. Si yo digo María aprovechaba para pasear en bicicleta cuando visitaba a su hermana todas las semanas, de pronto es más claro porque en el primer caso la frase de la bicicleta está después de la hermana, entonces puede generar confusión un poco de a qué se está refiriendo. Entonces siempre hay que tratar de simplificar o reorganizar las ideas. Y como está ahí señalado, el verbo expresa con frecuencia la acción de más de un sujeto. Cada oración debe ser separada para que sea coherente. Miremos este otro caso. Buscábamos a un amigo que nos acompañara y la forma de interpretar el mapa. Ahí hay algo que entendemos, pero no estamos totalmente seguros. No sabemos si estamos buscando al amigo para que nos ayude a interpretar el mapa o estamos buscando la manera de nosotros interpretar el mapa. Entonces, ¿cómo lo podemos corregir? Buscábamos a un amigo que nos acompañara y nos ayudara a interpretar el mapa. Entonces, una manera de solucionar un problema de sentido cuando hay dos frases es que cada oración tenga su verbo. Fíjense que la primera frase tiene buscábamos y la segunda tiene ayudara, nos ayudara. Y de esa manera queda totalmente claro. Entonces, el verbo es el eje. Puede haber frases sin verbo, pero cuando pueda generarnos un problema de interpretación, pues es mejor incluirlo. Veamos sobre lo mismo dentro del tema de orden, en lo que es el estilo. ¿Qué pasa con la claridad? La primera regla de aproximación al estilo es procura ser claro, simple y breve. Digamos, esa es una regla de oro en la comunicación técnica. ¿Y qué consiste? Que debemos simplificar nuestros textos hasta donde se pueda hacer y no más allá, o sea, hasta donde no pierda el sentido. Veamos algunos ejemplos. Yo puedo decir, estuve en ese país con anterioridad, pero funcionaría mejor si dijera, estuve antes en ese país. Estoy pasando de una frase de 6 palabras a una frase de 5 palabras. Eso se llama economía del lenguaje. La economía del lenguaje siempre es más poderosa que un texto largo. Tenemos la costumbre o creemos que si escribimos muy largo, estamos siendo más contundentes. Normalmente las frases cortas son más contundentes. Hagan el ejercicio, por ejemplo, cuando tengan que hacer un discurso o una presentación oral ante un grupo, escriban el texto y finalicen con una frase corta. Es como dar un golpe, un knockout. Eso funciona muy bien, incluso al principio. Miremos este otro ejemplo. Y ahora vamos a dar comienzo a la conferencia. Lo entendemos claro y aparentemente es correcto, pero podemos simplificar. La conferencia va a comenzar. Y pasamos de 3, 4, 5, 9 palabras a 5 palabras. Es mejor dar cumplimiento a las reglas. Es mejor cumplir las reglas. El dar cumplimiento es cumplir. Cuando tengamos verbos, esos se llaman verbos auxiliares o que acompañan otro verbo, miremos si los podemos eliminar. Miremos este caso más largo. Invitamos al público en general a salir en forma ordenada. Invitamos al público a salir en orden. ¿Sí? En forma ordenada es en orden. Suena más directo. Cuando hablo de expresiones, por ejemplo, de tiempo, si yo tengo la precisión, pues es preferible no ser ambiguo. En vez de decir hace un tiempo, es preferible decir el año pasado. El pasado mes de septiembre.
No, el 11 de septiembre del año pasado, si es que yo sé la fecha. O a finales del siglo XX. Finales del siglo XX puede ser desde los 70 en adelante. Entonces, 1989, ciertas palabras genéricas como cosa, vaina, persona, problema, sitio, lugar, es preferible cambiarlas por las palabras específicas precisas. Estos son, por ejemplo, algunas frases que son populares, pero que son un buen ejemplo de frases que ya son muy concisas y a las que no le podríamos quitar nada, o si le quitamos una palabra ya perderían su sentido. Piense antes de hablar. Prohibido hacer reír a los tiranos sin dientes. Los ideales no son para idealistas. Es más fácil perderse en el bosque cuando éste ha sido talado. Digamos, son frases que tienen como otro sentido, digamos, insinúan algo, pero son frases que son muy concisas. Entonces vamos a hacer este ejercicio verbalmente. ¿Cómo podríamos simplificar esta frase? Estuve en ese país con anterioridad. Creo que quedaría antes estuve en ese país. Exacto, estuve antes en ese país. ¿Qué pasaría con esta? Y ahora vamos a dar comienzo a la conferencia. Comenzaremos la conferencia. O la conferencia va a comenzar. Es mejor dar cumplimiento a las reglas. Es mejor cumplir las reglas. Invitamos al público en general a salir en forma ordenada. Invitamos al público a salir en orden. Pues fíjense cómo un pequeño ajuste en una frase cambia todo. Piensen que si ustedes están haciendo, por ejemplo, un afiche o un aviso en un sitio público en su puesto de trabajo, cuando queremos comunicar algo a un público, aplicar esto es lo mejor, porque el mensaje es directo, preciso, no hay ambigüedad, no sobra nada, persuade. Ser conciso, ser claro y ser breve es persuadir. Cuando ustedes quieran persuadir, hagan esto simplemente. Miremos otra regla de aproximación al estilo que está relacionado con el tema de claridad y orden, que es editar lo superfluo. Lo superfluo es, digamos, lo banal o lo que sobra, lo que no es relevante, y evitemos los rodeos innecesarios. En una frase como esta, estoy muy interesado en conocer tus opiniones sobre mi ensayo, yo podría decir, eliminar el muy. Estoy interesado en conocer tus opiniones sobre mi ensayo. Digamos, ese muy o ese tipo de presiones que buscan generar, digamos, un énfasis son muy verbales, pero en realidad no agregan nada. En este caso, no es al parecer buena idea dejar que los niños jueguen con armas de fuego. No es buena idea dejar que los niños jueguen con armas de fuego. Ese al parecer suena como cuando hablamos como con cuidado, ¿no? De precavidos al dar nuestras ideas. Como en este caso también. Me gustaría que de alguna manera tú te vinieras a trabajar con nosotros. Me gustaría que tú te vinieras a trabajar con nosotros, ¿sí? Eso puede ser también un tema cultural de personas que dependiendo si nacen en un sitio o en otro, se expresan de una manera más directa y digamos, le dan más vueltas. Pero digamos, en términos de la comunicación, siempre es mucho más efectivo ser claro y directo. Hay que ser un poco más comedido, que ser más comedido. Esto también como con cuidadito, ¿no? Yo creo que estás un poquito equivocado. Yo creo que estás equivocado. Los verbos auxiliares como ser, estar, hacer, parecer, lo que les decía hace un momento, poder, haber, cuando se utilizan como auxiliares, a veces conducen a rodeos innecesarios. Fíjense que el verbo haber, está el puede haber. Entonces, lo siento, Juanita, pero puede haber salidas más interesantes que las que propones. Yo puedo eliminar ese auxiliar. Lo siento, Juanita, pero hay salidas más interesantes. La actitud del procurador parece ser racista. La víctima, al parecer, intentó escapar, pero el agresor no le dio tiempo. A menos que fuera algo muy preciso en una investigación, vamos a hacer ahora la prueba que tiene que ver con esto que hemos visto. Es un ejercicio también muy sencillo y la idea es que lo hagamos muy rápido. Esta prueba tiene dos partes. La primera es hacer un ejercicio de simplificación como estos que veníamos haciendo. Simplifique esta frase sin que pierda su sentido. Fue necesario posponer el curso debido a la carencia de alumnos. Por favor, suban al escenario en este momento. Yo soy de la opinión de que es mejor hacer exámenes de admisión a los aspirantes que van a trabajar en el proyecto. No asistí dado el hecho de que no me llamaron a tiempo. Es necesario efectuar cambios en los planos. La problemática de las basuras ameritaba una solución distinta. Uno diría, por el ceño fruncido de Manuel, que está algo molesto. Renunciar al trabajo sin tener otro listo es más o menos una insensatez.
está bien claro que tú no tenías ganas de hacer la presentación. Sin cambiarle el sentido, obviamente, y sin perder información, van a hacer ese pequeño ajuste. Y la segunda parte, que también pues, es distinta, aquí lo que tienen que hacer es, las siguientes 7 oraciones permiten armar un texto coherente en 2 partes. Reordénelas de la mejor manera en 2 párrafos, numere cada párrafo. Entonces, hay 7 frases que, como ustedes ven, están numeradas, están en un orden aleatorio. La idea es que ustedes organicen las ideas y agrupen un párrafo, espacio, segundo párrafo.